Isel Maces y Cristina Miranda. Y nada, son personas que muchos de la radioaudiencia conoce porque han estado en otras ocasiones, no solamente en este programa, sino pues que son personas líderes, ambas eh, dirigen organizaciones y, y tienen una extensa trayectoria de trabajo profesional a pesar de su juventud. Y eso pues nada, yo lo quiero reconocer. Así que brevemente voy a decir alguito de cada una, pero porque eso es parte del ejercicio que nosotros hacemos aquí también, de siempre conocer y reconocer que los que se sientan a esta mesa, los que vienen a la mesa de Voz Alternativa, no somos solamente personas que tenemos opinión, sino que somos personas particularmente que estamos interesados y que trabajamos a diario con estos temas, que no es solamente que comentamos lo que nosotros leemos en el periódico u otras cosas, sino que hay un trabajo inmenso que se hace detrás en cada una de nuestras organizaciones, personalmente, ¿verdad? Cada uno de nosotros como individuos, como profesionales, y eso es un reconocimiento que yo quiero siempre hacer. Y por eso un poco destacamos la trayectoria o algo de la trayectoria de las personas que se sientan a esta mesa. Es validando que el conocimiento es importante y que el tener conocimiento es también la base de poder tener una buena opinión. Y el conocimiento no solamente son 20 diplomas, aunque estas dos personas tienen muchos diplomas. Bueno, Isel Maces es la fundadora de Sembrando Sentido, que yo no voy a decir lo que hace, pero es una organización que trabaja con los temas de transparencia y con los temas de gobernanza. Isel también tiene una trayectoria profesional como consultora del Banco Mundial y ha tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares distintos del mundo. Y yo creo que muchos de nosotros que hemos tenido esa oportunidad nos damos cuenta de que a veces uno piensa que fuera de Puerto Rico hay tanta necesidad y uno piensa que está haciendo grandes cosas yendo a otros países que son sumamente pobres, y cuando uno regresa se da cuenta de que la verdad es que alrededor de uno, mucho más cerca, hay unas necesidades gigantes, posiblemente igual, comparables con las de otros países que nosotros a veces miramos como países pobres. Y eso, pues, el tener el valor de volver a Puerto Rico es uno, pienso, de los reconocimientos que yo le doy a Isel, que teniendo tantas oportunidades de estar fuera de Puerto Rico, es regresar a Puerto Rico y dedicar todo su tiempo. Así que estamos muy agradecidos de eso. Ella se graduó, tiene una maestría de política pública de Duke University y también tiene un bachillerato en Relaciones Internacionales de American University y más de 15 años de experiencia, ¿verdad?, en todas estas cosas. Así que los que no conozcan Sembrando Sentido, los invito a que accedan a la página web o a través de las redes sociales a Sembrando Sentido y que los sigan y que le den follow y sigan. Y si tienen la oportunidad de aportar, también aporten. La mayoría de estas organizaciones vivimos y sobrevivimos con dificultad, con la misma dificultad que tenemos todos, ¿verdad? De producir, de generar ingresos y de utilizar eso de forma efectiva. Eso sí, yo puedo dar fe por ello, y ella después hablará de algunos de sus proyectos. Que vale la pena siempre repetirlo. Yo creo que a veces nosotros pensamos que nuestro público conoce lo que nosotros hacemos. Y yo creo que sí que hay un elemento de conocimiento, pero también un elemento de que hay que repetir tantas veces las cosas que la gente se sorprende de a veces. Y yo misma me sorprendo muchas veces. Pero bueno, de que cosas que uno ha dicho tanto, de repente a alguien le hace clic cuando uno la dice nuevamente. En el caso de Cristina Miranda Palacios también. Ella es una joven planificadora con más de 20 años de experiencia como planificadora.
funge ahora mismo como directora ejecutiva y la primera directora o directora fundacional de lo que es la Liga de Ciudades de Puerto Rico. También, yo no sé si todavía lo haces o eres parte, pero presidió por un tiempo o todavía lo preside. No, presidí por 5 años, yo creo. El Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, que también es una iniciativa muy importante para nosotros desde la perspectiva de planificación, pero también de la de participación de la comunidad. Tiene una maestría en planificación de la Universidad de Maryland y está completando un grado doctoral en... La disertación me está mirando a mí, más que yo a ella. Esa es la confesión del día para ponerme presión pública. Sí. En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde ella se está enfocando en el tema de historia y el tema de los partidos políticos. ¿De los gobiernos? No, de la política pública a nivel municipal, cómo ha sido destinada al fracaso, porque la política pública se establece desde el gobierno central, que es lo que vamos a hablar ahora. Así que esa mirada. Bueno, pues yo muy agradecida de tenerlas a ambas aquí, de tenerlas a ambas también como colegas. Y me encanta el que también son mujeres y mujeres fuertes e inteligentes que generan pasión por lograr el cambio que tanto necesita Puerto Rico. Así que gracias a ambas por estar aquí, gracias de nuevo Daniel por estar acá y gracias a todos los que nos están escuchando. Porque es domingo y yo sé que muchos de nosotros pensamos en los domingos como un día de relajamiento, otras cosas, pero este programa no solamente se escucha los domingos, sino que también se escucha posteriormente porque se graba y se mantiene en las redes sociales de Radio Isla y es precisamente muchas veces las personas lo acceden posterior así que muchísimas gracias Dani nuevamente por aquí. Así que una de las cosas que... Cecil, disculpa que te interrumpa. Gracias por esa introducción. Si nos ves así de calladas es que somos mujeres fuertes, pero somos un poco pachosas, así que estamos aquí... Por favor, Sí, interrumpan. gracias por Pachosas por la contentas introducción. de estar acá y gracias a Marcia, aunque no está presente, porque siempre piensa en nosotras también y nos encanta el programa, así que qué bueno que podemos estar acá nuevamente. Sí, yo creo que aquí todos somos fanáticos mutuos, así que, y se necesita más acción en Puerto Rico. Pero hablando de acción, tenemos 33 días del presidente Trump en los Estados Unidos y la verdad es que a diestra y siniestra lo que hemos estado viendo durante ese periodo ha sido pues una ejecución muy rápida de toma de decisiones, pero toma de decisiones que hasta cierto punto han dejado fuera al Congreso, ¿verdad? Se está gobernando a través de órdenes ejecutivas y se están implementando cuestiones a través de órdenes ejecutivas. Ya han llegado algunas a los tribunales y los tribunales pues han detenido, bloqueado algunas cosas, pero en realidad todavía continuamos en la misma vía, ¿no? De que sigue el presidente, nos sorprende todos los días, el presidente y los colaboradores del presidente, personas que no han sido electas, que diariamente también utilizan los medios de comunicación. Y veo a Dani también callado. Dani, tú puedes interrumpir cuando gustes. No, es que cuando hablas de colaboradores yo creo que todo el mundo estamos pensando en la misma persona, pero sí, definitivamente es un nuevo marco en Estados Unidos. Sí. Yo iba a decir, Marcia, yo miro con mucho interés, obviamente como una persona que vive en una colonia de los Estados Unidos, lo que pase allá tiene unas implicaciones directas, y miro con mucho interés lo que está pasando, y también lo miro desde esta mirada de decir qué parecido es lo que está pasando allá con lo que ha venido pasando aquí por tanto tiempo, ¿verdad? Porque es una crisis de gobernanza, es una crisis política, es una crisis de diseño, ¿no? Se está manifestando las repercusiones de lo que se ha venido implementando
implantando poco a poco frente a nuestros ojos, y yo miro lo que está pasando con el desmantelamiento del gobierno de los Estados Unidos y lo veo como un paralelismo, y quizás la gente puede decir que estoy estirando mucho la soga, pero lo veo como un paralelismo de lo que ha pasado en Puerto Rico con la ocupación desde el gobierno central con la gobernanza de los gobiernos locales. En esta medida de cómo se mete la mano y se desmantelan estas estructuras de gobierno tan importantes mediante los ataques con políticas públicas, mediante la imposición de políticas públicas sin recursos, mediante la imposición de decretos con ese informe que ha hecho Estudios Abiertos, que es, y a la misma vez con el silencio de las principales personas que están impactadas por ese taking, ¿verdad? Por esa ocupación de ese espacio. Así que es como, yo digo que este año ha sido un año muy intenso. Ha sido un año muy intenso y va un mes de esta administración y a diferencia del primer término, venían sumamente preparados y venían conectados, y yo creo que no había un entendimiento pleno de cuán real y cuán profundo era el nivel de preparación y de conexión que tenían. Así que vienen por todo y vienen a aturdirnos, pero a pesar de lo que se puede interpretar como un silencio, hay unas movidas interesantes que se están dando para atacar o tratar de detener eso. Sí, yo añadiría el elemento de la privatización, ¿verdad? Un desmantelamiento que viene atado de pura privatización sin proceso. De hecho, eliminando procesos de protección contra sobornos, de protección contra ¿verdad? Diferentes tipos de conductas erróneas o poco íntegras o éticas, atada de ese fast tracking de privatización. Sí, estamos viendo muchísimos contratos cancelados, pero también estamos viendo una dirección hacia una inversión nueva en defensa, entre otras áreas que sabemos que se va a llevar a cabo a través de la contratación, a través de la delegación de terceros. Así que también en ese aspecto, un poco Puerto Rico sirve como ese pronóstico de lo que viene en Estados Unidos, porque pues al ser un micro, ¿verdad? Se permiten y se ha podido, y ser un micro colonial, se ha podido avanzar sobre esa práctica de privatización en descontrol, ¿verdad? Un discurso de libertad económica que realmente es una excusa para robar con libertad. Así que yo creo que ese elemento también es importante mencionarlo, además de el hecho o el elemento de emular, ¿no? Sabemos que hay muchos gobernantes locales que están mirando lo que Donald Trump y su administración hacen, y que con mucho gusto, mientras vean que Donald Trump pues se sale con las suyas, como quien dice, pues entonces también van a estar buscando impulsar esas medidas o medidas muy parecidas a nivel local. Así que esa también es otra cosa que a nosotros nos preocupa y nos ocupa bastante, y que obviamente estamos observando en Puerto Rico y en Estados Unidos. Sí, no, yo creo que el fiscalizador, está siendo, ¿verdad? Está teniendo este rol de que el fiscalizado está haciendo de fiscalizador ahora y cogiendo claramente ventaja en ese proceso. Y después de cara a Puerto Rico, yo recuerdo en 2 meses cómo han cambiado las conversaciones, finales del año pasado, antes de las elecciones, donde todo el mundo hablaba de esta cuestión de la dependencia de los fondos federales en Puerto Rico y de cómo ciertas opciones políticas van a poner eso en peligro. Trump ya había dicho entonces lo que iba a hacer con los fondos federales, ahora se materializa, y tenemos a Trump en el poder, a una gobernadora republicana actualmente aquí en la isla, y los fondos federales en peligro. Yo no quiero decir los de la reconstrucción, esperemos que no, a los que están comprometidos, pero claramente el modelo de desarrollo económico de la isla en peligro, sin un plan B, sin una solución, tenemos la Junta de Supervisión Fiscal con planes fiscales, llevamos 8 años, donde la gran fuente de recaudos para reconstruir la isla dependen directamente de fondos federales. Y no ha habido ¿verdad? Una opción alterna a ese modelo. Y eso nos ha costado 2.000 millones de dólares. Y que no hayan pensado en un plan B, pues me parece bastante grave, ¿no? No, y en el caso de los gobiernos locales, la Liga viene anticipando la inviabilidad fiscal de 43 unidades de gobierno local a finales de este año fiscal. O sea, hay un countdown, ¿verdad? Eso viene. 43 unidades de gobierno en los que vive 1/3 parte de la población.
Y nosotros venimos diciendo esto, no se ha visto, no se ha puesto en evidencia la materialización de esta realidad por la inyección de fondos federales histórica que ha habido. Así que es como un salvavidas de hielo que ha venido a enfriar esta realidad tan crítica que tenemos en el país, pero que no se abrieron a la oportunidad de desarrollar un verdadero plan económico de país que nos pueda permitir cambiar la conversación a decir dependemos de fondos federales o dependemos de fondos del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Como colonia, y poder decir tenemos un plan económico de país que tiene una mirada intencional. Yo no estoy diciendo, el impacto de la pérdida de estos fondos del gobierno de los Estados Unidos va a ser drástico. Puerto Rico es un país con bolsillos de riqueza y el velo que nos corrió el viento y el agua del huracán María se nos va a volver a descorrer y vamos a ver esta realidad que no es una nueva realidad, sino que es una realidad recrudecida. Y en estos días de esta administración yo digo que yo tengo dolores de cabeza por exceso de realidad. Eso se va a magnificar, porque un país con 43 unidades de gobierno menos, sin una conversación acerca de quién va a proveer esos servicios, esa catalización de recursos, estamos ante un precipicio que nadie sabe el nivel de profundidad. Y cuando hablas de unidades de gobierno, o sea, estás hablando de municipios. Sí, de municipios. Y gracias por la pregunta, Dani. Una de las cosas que queremos hacer en la Liga con esta mirada intencional política es rescatar el término municipio como esa área geográfica que tiene un ecosistema municipal en el que está, sí, el gobierno local como un conducto de esos servicios esenciales, de la prestación de esa estructura cercana a la comunidad para poder accionar en función de y con. Así que para nosotros el término municipio es esa área geográfica y el gobierno local, la alcaldía, es esa unidad de gobierno que está dedicada a la prestación de servicios. Porque es importante rescatar esa palabra, ¿verdad? Porque cuando se habla de que van a desaparecer 43 municipios, la gente piensa que, ¿verdad? Yo no sé cómo se entiende, pero el municipio no desaparece. Así que lo que decimos en la Liga... Ni la gente. Y lo que nosotros decimos en la Liga es el proveedor desaparece, la necesidad no. Por ende, como el lenguaje es político, tenemos que rescatar esa palabra de municipio y fortalecer la palabra de alcaldía, de gobierno local, porque tiene un rol medular, tiene un rol principal y es parte de un ecosistema que es más amplio. Y hay que pensar también en los municipios como entes de representación Claro. de esa población. El legislativo municipal Claro. se supone que sea el representante, ¿no?, de cada uno de los componentes del municipio, ¿no?, de la región municipal. Y ese tema que constantemente se nos amenaza, con el cual se nos amenaza, que tiene que ver con lo de que si se van a consolidar municipios o de qué manera se van a trabajar en consorcios o lo que sea, ¿verdad? Que es una cosa que seguimos escuchando de un lado y de otro, pero yo siempre me quedo muy preocupada con que si hay la posibilidad de esa consolidación, por cuestiones prácticas, ¿verdad?, de que no podemos sostener dos administraciones o dos entes administrativos, ¿qué va a pasar con la representación de esas personas? Y yo siempre utilizo el caso de Río Piedras, porque pienso que cuando el municipio de San Juan absorbió al municipio de Río Piedras, las personas que viven en Río Piedras dejaron de tener la representación que necesitaban tener, y el mejor ejemplo es la situación en la cual se encuentra el municipio de Río Piedras, o lo que fue el municipio de Río Piedras. Pero para conversar sobre este tema y sobre otros temas, con el tema de gobernanza y transparencia, estamos aquí en Voz Alternativa por el 1320, Radio Isla 1320, y vamos ahora a la pausa y retomamos al terminar la pausa. Gracias. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Te saluda
saluda Josie La Torre para invitarte a disfrutar desde mi bohemia, una bohemia diferente. Domingos a la 1 de la tarde por aquí por Radio Isla. Tendremos historia musical, canciones, invitados especiales. Si te gusta la bohemia, no te lo puedes perder. Desde mi bohemia, domingos a la 1 de la tarde, gracias al auspicio de MCS Classic Care. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Puestos para la mañana. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Puestos para la Mañana con el periodista Jonathan Lebrón y el analista político Luis Herrero por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Saludos, buenas tardes. Les habla Cecil Blondet. Hoy en sustitución de Marcia Rivera estamos comoderando aquí. Estoy comoderando junto con Daniel Santamaría y me acompañan Isel Maces y de Sembrando Sentido y Cristina Miranda Palacios de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y Daniel, que es de Espacios Abiertos. Estamos todos conversando sobre el tema de economía, sobre el tema de gobernanza y transparencia en estos tiempos. Y estos tiempos no podemos dejar de señalar, bueno, pues que hay un nuevo presidente en los Estados Unidos y el impacto que ha tenido su corta presidencia en términos de las acciones que está efectuando. Y entonces eso marca también un contraste con lo que está pasando en Puerto Rico, porque de repente tenemos a alguien en los Estados Unidos que en un periodo más corto ha logrado hacer un sinnúmero de nueva política, porque está haciendo política pública a través de órdenes ejecutivas, mientras nosotros tenemos aquí un gobierno local que aparentemente está en estado de transición todavía con la administración anterior, como que no ha podido coger el agarre que necesita para encaminar política pública. Y estamos hablando, pues, bueno, y entonces se está dando también una dinámica donde a lo mejor hay otros que a nivel local pues están tomando más control del tema público. Entonces es un contraste con lo que vemos que está pasando en Estados Unidos, como tenemos un presidente que está gobernando a través de órdenes ejecutivas, ignorando casi al Congreso de los Estados Unidos, que es raro porque de repente ellos tienen, ¿verdad? El Ejecutivo y el Legislativo están, uno podría decir, del mismo bando, porque estamos hablando pues de que lo dominan los republicanos en ambas instancias. Bueno, y si habláramos del judicial, también posiblemente, pero no se supone que hablemos del Poder Judicial en términos políticos, pero esa otra realidad. Y entonces, por lo general, el gobernar a través de orden ejecutiva se da cuando no hay esa dinámica, ¿verdad? Lo hemos visto en Puerto Rico cuando se dan los gobiernos compartidos. Bueno, pues ahí es donde también se gesta mucho del tema de la política pública a través de orden ejecutiva, porque sencillamente no hay convergencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y al final todo eso tiene un efecto sobre la gente, ¿verdad? Porque entonces la pelea que se da, y tiene un efecto en muchos ámbitos, porque inclusive en el ámbito de que la mayoría de la gente entonces se desconecta. Cuando hay esta confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la mayoría de la ciudadanía se desconecta porque no quieren estar bregando con ese tipo de cosas. Y entonces creo que lo mismo está pasando con esa dinámica que se está dando, con esa rapidez de ejecución que se está dando en los Estados Unidos. Ya, bueno, si yo cojo el periódico y saco todas las notas, y aquí los periódicos que tienen pocas páginas, y entonces todas las noticias de todas estas cosas que están pasando, todas las órdenes ejecutivas que están pasando,
y uno se pregunta hasta dónde vamos a llegar. Y entonces, bueno, pues aquí retomamos la conversación donde la dejamos. Yo sé que había un tema Sí, yo quería sobre decir, de los municipios. yo quería decir, o sea, en cuanto a Estados Unidos, yo pienso que ya se está empezando a hablar de un ataque a la Constitución, bueno, lleva un tiempo ya hablándose, que no es simplemente que se está ignorando al Congreso, es que se están obviando todos los lineamientos y las ¿verdad? Las estructuras legales del país y se están obviando. En el caso de Puerto Rico, yo quería hacer un comentario, es decir, con lo que mencionabas de la consolidación de los gobiernos locales. El último informe que se preparó sobre eso lo hizo Estudios Técnicos contratados por la Fundación de CPA. Y es un estudio interesante porque, al igual que todas las cosas que se hablan de los gobiernos locales y la realidad, y cuando yo me refiero a gobierno local, me refiero a las alcaldías, ¿verdad? Porque para mí Puerto Rico es mi nación y el gobierno de los Estados Unidos es ese, ¿no? Pero no mencionan los ataques a las fuentes a las transferencias de fondos, ¿verdad? Que es lo que subvenciona. Y por eso siempre decimos que el lenguaje es importante porque no es una dependencia, no es una subvención, es una transferencia. Y entonces, en cuanto a ese informe del colegio, de la Fundación del Colegio de CPA, el ahorro que se estimaba en aquel momento eran como $180 millones, que no es nada cuando miramos el gran esquema del país, y sobre todo porque es un análisis que está enfocado en unos ahorros administrativos que no toma en ninguna consideración externalidades, impactos, pérdidas, quién va a asumir qué. Así que esas soluciones que se pueden presentar como soluciones prácticas, realmente no son soluciones prácticas, son soluciones ideológicas, son soluciones electorales, son soluciones partidistas, y por eso siempre la Liga invita a una conversación profunda de que en Puerto Rico, como en todo el mundo, el sistema funciona a la perfección, porque funciona para beneficiar a las personas que lo diseñan, y por eso es que pienso que la colaboración que tenemos en específico con Sembrando Sentido es tan medular, porque nos ayuda a poder mirar una capa adicional, bueno, siendo bien general, bien genérica, una capa bastante espesa de información que es medular para poder transparentar esta información, que al final del día el problema es que es uno de diseño. Este es el diseño que tenemos. No es que no funcione, es que no funciona para el país, pero funciona para algunos. Eso es así. En términos de, ya entrando en materia de transparencia, el presidente Trump, este es su segundo término, o es un nuevo término, ¿verdad? Es su segundo turno al bate que va a tener. Y ya nosotros tuvimos una primera experiencia en lo que respecta a transparencia y a gobierno abierto, y la experiencia fue mixta, ¿verdad? Porque hay una narrativa que va hacia mayor transparencia, pero hay unas acciones que reflejan pues opacidad en las transacciones, en la contratación, etcétera. ¿Qué nosotros podemos esperar, verdad? Habiendo tenido esa primera experiencia y viendo lo que ha pasado en los últimos 30 días, a mí me gustaría pues que Isel comentara sobre ese aspecto. Sí, de hecho, me gustaría comenzar con la orden ejecutiva de transparencia radical, que yo creo que de radical solo tiene la opacidad. Es todo lo contrario a lo que se mercadea, ¿no? Son muy sabios en sus comunicaciones y en cómo venden sus cambios de política pública, y las decisiones que están tomando en el día a día. Ahora mismo existe la página Doge, ¿verdad? Doge.gov, donde se expone, o se supone que se exponga todas las decisiones y los contratos que se han cancelado o de los cuales se han hecho algunos cambios presupuestarios. Lo mismo se supone que esté pasando con la empleomanía, y es todo lo contrario. Cuando entras, primero que la página no tenía realmente una subpágina de ahorro hasta hace varios días. Entonces la manera en que te compartían los cambios que se estaba dando pues es a través del feed de X, que es la compañía, entre muchas otras, ¿verdad?,
de nuestro no tan queridísimo Elon Musk, que está liderando estas decisiones que se están tomando, ¿no? A nivel de eficiencia o en el nombre de la supuesta eficiencia. Luego de eso, tienes un índice de inconstitucionalidad que me parece muy irónico y contradictorio, porque por un lado él defiende su nombramiento para poder tomar decisiones burocráticas, ¿no? Y cortar empleomanía y cortar presupuesto, pero por el otro lado se queja de las decisiones de los entes burocráticos de llevar a cabo reglas y reglamentos para poder ejecutar diferentes leyes. Entonces eso es bien contradictorio y le llama inconstitucional, ¿no? Entonces o somos constitucional los dos o no somos constitucional ninguno, ¿no? Pero hay mucha contradicción en lo que se presta y la manera, evidentemente es para nosotros una estrategia de mercadeo muy dañina, y entonces cuando entras a la página de ahorro y le das a cualquier clic, ¿verdad? Se supone que está en los contratos, se supone que uno pueda indagar sobre qué se está cancelando, y lo que tú ves es una pantalla inicial con información que tú no puedes utilizar para discernir sobre nada, ni siquiera contratos en ley. Ni siquiera podrías implementar las banderas rojas que tiene contratos en ley en su sistema si utilizas la data que está compartiendo Doge.gov, pero a su vez se toman decisiones que jamás en la vida, ¿verdad? Ninguna metodología global, ningún estudio, aún con todas las banderas rojas, recomendaría que se haga, porque tienes que indagar, tienes que entender. Entonces, esa información no se está presentando, pero la orden ejecutiva y las comunicaciones que se comparten todas dictan que hay una transparencia radical, que los contratos que se cancelaron se están publicando, y eso es mentira, eso no es real. Además de que al no poderlo plasmar, ¿verdad? O al no poderlo accesar, tampoco entendemos cómo estas cancelaciones nos van a afectar a nosotros directamente, ¿verdad? Tenemos una idea en base a las pocas cosas y a las conferencias de prensa y a las cosas que se van publicando, pero la realidad es que es muy difícil discernir en un campo en donde ni siquiera puedes ver los contratos que se están cancelando. Qué bueno que mencionas contratos en ley, porque esa es una herramienta muy importante que ustedes han desarrollado, y me gustaría que, porque como se relaciona con Puerto Rico, que le explicaras un poco a la audiencia qué es, cómo se accede, qué pueden ver en la plataforma, cómo ha evolucionado la plataforma, porque es una plataforma que lleva, que ustedes han trabajado durante varios años y ha evolucionado, así que ¿qué puede encontrar la gente? ¿Cómo lo accede? ¿Dónde está? Bueno, un poquito de background aquí. Sembrando Sentido es una organización que se enfoca mucho en asegurar la equidad y el uso justo de los recursos públicos en Puerto Rico. Y para poder hacer eso, ¿verdad? Teníamos que empezar con el mayor gasto que se da en el gobierno de Puerto Rico, y ese gasto siempre fue, desde que nosotros empezamos, era la contratación. En aquel momento nosotros estimábamos que probablemente 50% del presupuesto se iba en contratación. Ya nuestros cálculos y, ¿verdad?, después de mucha normalización de datos y análisis de datos, hemos podido identificar que esa contratación ya representa más del 60% del gasto público. Así que por ahí nosotros empezamos reconociendo que no era nada más importante que nosotros entendiéramos qué está pasando, sino poder democratizar la información de la contratación o el gasto en la contratación, porque muchas veces son estos contratistas los que llevan a cabo la mayoría de los servicios, incluyendo servicios esenciales, como lo sabemos, desde electricidad hasta el agua y la educación. Así que teníamos que entender y teníamos que facilitar que Puerto Rico y los puertorriqueños y puertorriqueñas pudieran acceder a esta información y entonces utilizarla, ¿verdad?, para entender qué está pasando y poder participar de los procesos y las tomas de decisiones del gobierno, ¿no?, al final de cuentas. Así que desde hace 3 años estamos trabajando centralizando bases de datos de contratación para poder aumentar su transparencia en una sola plataforma, ¿verdad? Tú entras a contratosenley.org hoy y tú puedes ver si un contratista es donante político, si tiene decretos contributivos, si tiene cabildero o es cabildero, cuántos contratos ha tenido con el gobierno de Puerto Rico desde el 2010, entre muchas otras información, ¿verdad?, relacionada a estos contratistas que son tan importantes o que están proveyendo unos servicios claves para Puerto Rico.
Y bueno, la idea con la plataforma, como ya mencioné, es poder facilitar la participación informada del gasto público, y poco a poco, ¿verdad? Pues hemos ido incorporando otros elementos dentro de eso. Ahora mismo, si un ciudadano tiene una pregunta y necesita ayuda fiscalizando, pues nosotros le damos la mano. Hay todo un feature, ¿verdad?, para que la persona pueda solicitar apoyo. Si el sector privado se da cuenta que hay banderas rojas, que voy por ahí, puede comentar y puede contactarnos para que nosotros podamos explicar por qué esa bandera puede estar justificada, ¿no? Entre muchas otras cosas que vamos ofreciendo, tendencias en la contratación, videos de cómo fiscalizar o cómo entender un contrato, contratos en emergencias, contratos de electricidad, ¿verdad?, y de energía eléctrica, que sabemos que es bien importante para nuestra gente, entre muchas otras cosas que vamos ofreciendo en esa plataforma. Dentro de esos features, ¿verdad?, uno de los más populares es las banderas rojas, que es una metodología internacional que nosotros aplicamos a Puerto Rico, sobre posibles cosas que pueden estar un poco sospechosas, ¿no? Significa que puede estar pasando algo, que puede haber un riesgo de corrupción o de ineficiencia inclusive, y entonces esas banderas nos sirven para guiarnos hacia asegurarnos que eso no se esté dando, que haya una justificación, y si en efecto hay un riesgo de corrupción o de ineficiencia, de mal manejo de los fondos, pues que se pueda atender a tiempo y no 3, 4 años después del uso de estos fondos, cuando entra entonces la auditoría, muchos de los procesos de auditoría. Así que de eso es que se trata Contratos en Ley, y la idea es que sea una plataforma cada vez más accesible para nuestra ciudadanía y que nuestra ciudadanía la utilice en el día a día para entender qué está pasando con el dinero público, que es dinero del pueblo. Yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de que el tema de acceso a información tiene que ver con la manera en que la información está presentada. A veces el tema de acceso no es que no tenemos la información, es que la información está, pero es tan oneroso hacer una búsqueda de esa información, que son herramientas como esta de Sembrando Sentido, de contratos en ley, o como ha sido el Observatorio Fiscal de Espacios Abiertos, que de repente coges la información de múltiples bases de datos y las centralizas, las agrupas de una manera en que tú puedes hacer una búsqueda interactiva. Y entonces esa es una manera de transparentar información, igual que es una manera de opacidad, ¿verdad? De decir, no, eso está publicado. En el caso de, los contratos sí, uno puede accederlo a través del Contralor, pero todos esos otros elementos que estaban mencionando Isel, bueno, pues ellos se dan a la tarea de programar para que haya una conexión con distintas bases de datos, y uno en una sola búsqueda, en un solo lugar, puede acceder muchos datos de múltiples fuentes. Y lo mismo pasa con el Observatorio Fiscal, que ha trabajado Espacios Abiertos con el tema de los presupuestos, que la información de los presupuestos sí está en 3,000 PDF. Y entonces, ¿cómo tú puedes, una persona, individuo, nosotros mismos, cómo nosotros podemos acceder a esos datos? Pues es bien difícil. Y entonces, bueno, pues si nosotros se nos hizo difícil y tuvimos que hacer todo este andamiaje para poder hacer esa búsqueda, que me imagino que fue como se originó Contratos en Ley, ¿verdad? Que uno empieza a hacer, uno está haciendo un análisis, y con el análisis se da cuenta, wow, todo este trabajo que yo pasé, cómo yo se lo facilito a otra gente, ¿verdad? Y entonces, pues lo mismo pasó en el caso del Observatorio Fiscal. Bueno, no nos sentamos a hacer un observatorio, nos sentamos a hacer un análisis de los presupuestos pasados, y nos dimos cuenta que era oneroso y que había que facilitarlo. Y entonces se crea una plataforma interactiva que permite al ciudadano acceder a información que te dicen que está disponible, pero que es muy difícil de acceder, Y ¿no? si yo puedo añadir, Claro. Cecil, definitivamente divulgación de información, que de por sí no ocurre con la frecuencia que debería ocurrir, no es equivalente a accesibilidad, a que la información esté en un idioma que tú la entiendes, que la puedas encontrar rápido, que sea intuitivo, ¿no? Esa búsqueda y ese poder encontrar lo que buscas. Y por eso Contratos en Ley, la versión que ahora está pública, que es la tercera versión de esta plataforma, hizo un rediseño completo basado en nuestras experiencias con líderes comunitarios, ¿no? Y con periodistas. La idea era que si para ellos es fácil utilizarla, entonces estamos un paso más adelante. No significa que aquí se quedó, Contratos en Ley continúa evolucionando, pero eso nos ayudó mucho a ver qué cosas tienen que pasar para que vaya hacia esa dirección de accesibilidad.
Y un punto aquí importante que mencionas también es el tema de formatos de los datos. Muchos de nosotros, por más que tengamos ciertos recursos que siempre son limitados para poder analizar estos 3.000 documentos de información, la realidad es que la manera en que se presenta esta información, aun cuando la accedemos, es bien compleja. Y ahora mismo tenemos un proyecto de ley, el proyecto del Senado 63, número 63, que está buscando no solo duplicar los tiempos para la entrega de información cuando uno la solicita, sino también de eliminar el requisito de formatos. Y eso lo que significa es que si antes nos entregan, como quiera, siempre nos entregan cajas de papeles, casi, ¿verdad? Documentos puramente escaneados que son altamente complejos de poder analizar. Y aún con inteligencia artificial, ¿verdad? Son bien, eso todavía está en proceso, muchas veces no se puede leer, no se puede utilizar. Si a eso le eliminamos ahora los requisitos de formato con los que muchas veces no cumplen, pues lo que hacemos es convertir esa accesibilidad todavía más, o alejarnos de esa accesibilidad todavía más. Entonces tenemos que luchar contra estos cambios de política pública o estas propuestas de cambios a la política pública, porque realmente pueden inhibir a uno como organización y al ciudadano todavía más de poder encontrar la información que necesitan y analizarla preventivamente, ¿verdad? No estar dándonos 10 años en poder entender lo que un par de documentos dice para poder tener o formular una opinión sobre lo que debe o no ocurrir. Bueno, y es lamentable que seamos organizaciones sin fines de lucro con presupuestos muy limitados, porque tenemos presupuestos muy limitados, que logremos hacer este tipo de programación y que el gobierno, con todos los recursos que tiene, no sea capaz de alguna manera de utilizar la información, pues son ellos los que tienen la información, pero lamentablemente yo creo que tampoco han entendido la necesidad o la facilidad que tendría para ellos el utilizar bases de datos, integrar bases de datos, porque les podría ayudar a generar más decisiones más para informadas. Tomar decisiones y más vamos de informadas. nuevo a la falta de visión, no ¿verdad? Y la falta con de... gringolas sobre, yo estoy en el departamento de familia, solamente veo los datos de familia. Yo pienso que es un asunto realmente de voluntad política y es un asunto de diseño. En la medida en la que se viabilicen todas esas cosas, hay más acceso, es más difícil, ¿verdad? Es más difícil replicar las conductas que nos han traído hasta donde estamos. Yo estoy de acuerdo con ustedes de que debería de ser más fácil. Nosotras llevamos un tiempo y yo he soñado desde hace muchos años en esta juventud que me encanta que realcemos de la edad media de Puerto Rico, que yo no entiendo por qué aquí todas las agencias tienen una distribución de regiones diferentes. No es una cosa que podría ser tan sencilla, por lo menos claro. y en nuestra plataforma municipalista pusimos, mira, que se obliga a las agencias a poder recopilar los datos, por lo menos a nivel municipal, para poder después desagregar, pero es que no, yo pienso que es un asunto de voluntad. Y tenemos ya una distribución regional, porque Claro. los distritos senatoriales, Claro. por ejemplo, si nosotros fuéramos a utilizar, o sea, si pensamos en la regionalización en términos de representación, pues ya hay una estructura que establece la representación y la demarcación geográfica que incluye a ciertos municipios. ¿Cómo es posible que el Departamento de Educación tiene unas regiones distintas de lo judicial, Bueno, la salud tiene unas diferentes, AMSCA Prevención son diferentes a las de tratamiento. Dentro de una misma agencia sombrilla, sus regiones son diferentes así que sí. Bueno, pues a lo mejor eso es un proyecto para la Liga de Ciudades Bueno, presentar. lo pusimos en la plataforma municipalista ahí, pero de vuelta a la realidad de todas nuestras organizaciones trabajamos hacia el cambio estructural, hacia el cambio sistémico. Es desde la sociedad civil que se están gestando propuestas para atender los diseños que se hacen y que se siguen en el gobierno central, que algo que me está haciendo realizar la administración de Trump es que yo, en mi carácter personal, tengo que separar el gobierno central de la política partidista, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado de no atacar la estructura de gobierno, porque entonces van a venir a desmantelarla. Lo que hay que atacar es la política electoral, la clase política del país. Así que ahí con recursos limitados podemos proponer, pero nos quieren dispersos porque son muchos frentes. Así que, ¿cómo lo atendimos? Bueno, desarrollamos una plataforma municipalista en 7 ejes temáticos que tiene propuestas concretas de cosas que se podrían adoptar desde la legislatura como políticas públicas y que van a incidir en los gobiernos locales, porque
hay que pasar a eso. Bueno, estamos en los minutos finales del programa y la verdad es que casi uno puede hacer otro programa. Siempre nos pasa lo mismo. Siempre pensamos que es un programa largo, que son 2 horas, que qué sé yo. Nunca nos da tiempo. Yo no sé si es que nos sobrepreparamos o es que sencillamente tenemos tantas cosas. Somos muy apasionados todos y todas de lo que nosotros hacemos y estamos encantados de tener la oportunidad de conversar y sentarnos aquí. Pero pues nada, lo que quisiera es que aprovechemos los minutos para una reflexión final de cada uno. Y Sí, yo muy breve de esta Gracias, última Dani. sección. 3 palabras que han salido a la conversación entre ustedes, que han tenido el protagonismo de la última sección. Hablábamos de diseño, ¿verdad? Yo concluyo aquí no casualmente con una planificadora que hable de cuestiones de diseño y no de conspiraciones como se habla por ahí. No, hay cosas que están bien diseñaditas y van hacia donde van. Después también rescataría el asunto de privatización y servicios esenciales que traía Isel. Y cuando uno ve Dodge, no es ¿verdad? Esta plataforma federal, no es casual que dentro de las 10 agencias en las cuales se está recortando más tengas vivienda, tengas salud, tengas educación y tengas temas de medio ambiente. O sea, no es casual. O sea, aquí lo que hay un poquito, ¿verdad? Y cuando hablamos de transparencia, lo que está pasando en el gobierno federal y después de hasta qué punto en Puerto Rico se va a replicar todo eso, tenemos que seguir muy de cerca la falta de información. ¿Hacia dónde se está orientando todo esto? Claramente aquí hay un, dijéramos, acoso y derribo contra los intereses de las clases más vulnerables, ¿no? Y en esa cuestión la política federal se está orientando claramente a trastocar eso. Así que yo simplemente quiero concluir con que Puerto Rico debe seguir muy de cerca. Tenemos una reconstrucción que depende de los fondos federales. Cuando aquí hay un desastre necesitamos coordinación y sí que podríamos, desde el punto de vista local, fortalecer desaciertos que a veces venían impuestos desde fuera sin conocer el área, pero eso no es excusa para que, dijéramos, se limiten a las poblaciones, a los sectores más vulnerables. Así que mucho ojo, seguimiento y seguimos las sin fines de lucro, siendo, parece que las únicas que estamos viendo por dónde van las cosas. Bueno, pues por la línea, yo creo que es importante que, a pesar de que estamos todos bastante tentados de no ver las noticias porque nos satura, porque realmente es pesado, porque da temor, porque no sabemos ni cómo procesar toda esta información, ahora es cuando más pendientes tenemos que estar para poder detener no solo intenciones a nivel federal que pueda afectar a nuestras comunidades más vulnerables, sino también cualquier intento local de emular estas malas prácticas. Y no seguir permitiendo que el sistema que ha diseñado, el sistema en el que vivimos, continúe tomando decisiones por el resto de la población. Bueno, y desde la Liga, con una mirada rapidita, comparto algo que me dijeron desde el acercamiento de la justicia social y la equidad, que es que vamos a ganar, lo estamos haciendo bien y tenemos que tener la certeza. Así que hay que actuar de manera bien intencional para eso. Bueno, yo lo único que diría es, en cuanto a gobierno abierto, que no nos olvidemos que tenemos que promover el debate público, que tenemos que procurar una gestión innovadora y efectiva de gobierno, abrir la toma de decisiones a todos los miembros de la sociedad, y eso incluye el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser escuchados. Así que estamos desde Voz Alternativa agradecidos de la oportunidad, agradecidos de los invitados que estuvieron el día de hoy, agradecida a Marcia, al control, y que no se olviden que esta semana, Este jueves, 27 de febrero, a las 4 de la tarde, en la Escuela de Derecho, vamos a estar continuando la conversación sobre la Junta, dónde estamos, qué cosas tenemos que hacer para poder aspirar a esa salida de la Junta y a un mejor gobierno. Así que no se lo pierdan. que tengan todos una muy buena semana. Gracias.